me diagnosticaron el trastorno bipolar tipo 2. ¿Qué es eso, Ale? Es un trastorno, número 1, neuroquímico, que es multifactorial, se da por muchos factores. La medicina al día de hoy nunca va a saber específicamente cuál fue el detonante específico o la causa específica del trastorno. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? El trastorno límite de la personalidad es un trastorno complejo porque en sí es parte de tu personalidad. No es tu personalidad completa, pero es parte de tu personalidad. A ti te pueden rasguñar así y te vas a hacer un rasguño. Pero una persona que tiene trastorno límite de la personalidad es como si le estuvieras casi cortando la mano. Exacto. No, nadie está exagerando nada. Pues, ¿quién va a querer empezar a inventar que está escuchando una voz? O, por ejemplo, en mi caso particular, ¿quién va a querer estar llorando 4 horas consecutivas encerrada en su cuarto? Yo creo que nadie. En este episodio invitamos a Alejandra Treviño, promotora de la salud mental a través de su cuenta Mind Soul Stories. Ale fue diagnosticada con trastorno bipolar tipo 2, trastornos de la conducta alimentaria y trastorno límite de la personalidad. En este episodio, Ale nos cuenta cómo vivía antes de su diagnóstico, qué fue lo que la llevó a buscar ayuda profesional, cómo enfrentó su diagnóstico, cómo ha sido su tratamiento, cómo es su día a día viviendo con estos trastornos y qué ha sido lo más difícil que ha tenido que atravesar. No te puedes perder este episodio de Medicina Viral. Bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Alejandra Treviño. Ella está estudiando actualmente psicología, es egresada de comunicación. Aparte de todo esto, tiene la creación de Mind Soul Stories, que es una plataforma que tiene como objetivo informar, concientizar y acompañar a las personas con una condición de salud mental mediante psicoeducación. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Vic. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrada. Oye, qué padre que pudiste venir. La verdad es que todo lo que hicimos para tenerte aquí fue como muy premeditado, perdóname, y al fin lo logramos. Sí, la verdad es que ha sido de los podcasts más rápidos a los que he dicho que sí, literalmente. Pero fue eso de corazonada. Entonces me encantó medicina viral, un doctor. Dije, perfecto, mi tema, 100%. Oye, qué padre. Antes de empezar el podcast, estábamos hablando ahí como, oye, ¿qué te puedo preguntar? ¿Qué no te puedo preguntar? Y pues me estabas contando, Ale, toda como tu trayectoria, todo lo que has vivido y también que has salido en otros podcasts que fueron muy vistos. Uh-huh. Cuéntame, primero que nada, tú tienes unos diagnósticos, ¿verdad? Que te dieron a ti. Sí. ¿Qué son esos diagnósticos, Ale? En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de quien las emite. Bueno, yo fui diagnosticada en el 2007, primero con trastorno bipolar tipo 2 y trastorno de ansiedad generalizada. Y después, mucho tiempo después, o sea, literalmente 14 años después, fui rediagnosticada con trastorno bipolar tipo 2, porque mi psiquiatra en su momento decidió ella volver a correr el proceso, porque ya habían pasado 14 años de ese primer diagnóstico y por ética. Claro. Entonces, pues bueno, se concluyó que sí. Y 2 años después me dio el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Entonces, esos son los 2 diagnósticos con los que actualmente vivo. También he tenido problemas con trastornos de conducta alimentaria, específicamente bulimia y anorexia, mucho más marcado en mi adolescencia, pero que me han seguido en mi adultez. Claro. Oye, a ver, son muchas cosas y es bastante interesante ahora desde el punto de vista médico y te quiero agradecer que nos las compartas. Primero que nada, el trastorno bipolar tipo 2, ¿no? Mucha gente que es neófita o que nunca ha escuchado este término quiere saber qué es eso, Ale. Pues mira, yo me tardé mucho tiempo en entenderle, por así decirlo, porque para empezar me lo diagnosticaron cuando yo tenía 18 años. Entonces, pues realmente no era como que la más culta ni psicoeducada en el tema. Número 1, en ese momento los psiquiatras, que es una cosa que a la fecha ya no pasa, pero en su momento sí pasaba, era como, vas a ir al psiquiatra de que ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Hay un problema muy grande. Entonces, pues primero yo fui a neurólogo, médico general,
de todo un poco, ¿verdad? Pero una vez que me diagnosticaron el trastorno bipolar tipo 2, pues empecé a leer y empecé a identificarme en ciertas páginas de libros con cuestiones de sintomatología. En ese momento, por supuesto que yo no sabía que existía la palabra sintomatología, criterios diagnósticos, que había un manual. Toda la parte médica yo no la tenía leída. Pero al momento de empezar a leer la información, sin saber que ahí empezaba mi proceso de psicoeducación, empecé a entender que el trastorno bipolar tipo 2 es un trastorno, número 1, neuroquímico, que es multifactorial, se da por muchos factores, que realmente la medicina al día de hoy nunca va a saber específicamente cuál fue el detonante específico o la causa específica del trastorno. Una cosa muy importante es como saber que hay, obviamente, pues, dentro de esta parte multifactorial existen los genes, como te decía, o sea, la parte hereditaria. Existe también la parte bioquímica, que es cómo se mueve, o sea, todos los neurotransmisores y el movimiento de los neurotransmisores en tu cerebro, y pues tu contexto y tu ambiente, ¿verdad? Cómo creciste, cómo te desarrollaste, dónde viviste, etcétera. Entonces, ¿qué es el trastorno bipolar tipo 2? Es un trastorno complejo, es un trastorno psiquiátrico grave que tiene que tener una atención psiquiátrica importante, con medicamento. No puedo decirte en el 100% de los casos porque yo no soy médica, pero en mi experiencia y lo que yo he vivido, dejando el medicamento y con medicamento, en mi caso es el 100% de las veces. Sí. Entonces son estos como subidas y bajadas por ponerlo de la manera más fácil y realmente literaria, es un trastorno del estado de ánimo. Entonces es como estos movimientos bruscos del estado de ánimo para arriba y para abajo, que se salen de los parámetros normales, vamos a decirlo así, que se esperaría en una persona. Ok, sí. O sea, sí entendí. Digamos que vamos a suponer que todos tenemos una normalidad, ¿no? En el estado de ánimo en el que fluctuamos todos, ¿no? Claro. A lo mejor un día estamos pues un poco más bajoneados, otro día estamos un poco más felices o un poco más preocupados, ¿no? Y eso podría llamarse como en una línea una normalidad, ¿no? Y en este caso es un extremo. Exacto, las fluctuaciones normales que tú mencionas, que son subidas y bajadas, como todo el mundo siempre nos dice, todos tenemos subidas y bajadas. Eso es lo normal, ese es como el típico de la vida. Siempre un día estás arriba, un día estás abajo, o permaneces de manera consecutiva mucho tiempo arriba, o a lo mejor hay veces, temporadas de la vida en donde humanamente estamos mucho tiempo abajo. Dentro del trastorno bipolar, las fluctuaciones brincan de esos parámetros, o sea, se salen. Es decir, si la fluctuación normal es aquí, la del trastorno bipolar es acá. Si la baja es aquí, la del trastorno bipolar es acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta duración puede tener? Pues bueno, la medicina hoy nos dice que en la depresión son 14 días, casi todo el día, etcétera. O sea, tiene varios criterios, que eso ya es como la parte médica. Y para las partes altas del estado de ánimo, 4 días. Con 4 días es suficiente para darte cuenta que ya estás un poquito fuera de la raya, como hablando demasiado rápido, atropellando ideas, a lo mejor no haciendo sentido, necesitar dormir a lo mejor nada más 2 horas, entrenar demasiado tiempo, como tener esta súper energía, que yo lo pondré en 2 términos. Para arriba euforia y para abajo disforia, que son como todos estos sentimientos contrarios a la euforia. Totalmente. Sí, así de fácil, justamente. Tal cual, o sea, tal cual. Luego invitamos ciertos psiquiatras o invitamos, especialistas, que sí, es muy interesante la definición, como decías, nuestra plática del DSM-4 y todo este tipo de cosas donde clasifican, ¿no? Pero creo que la mejor forma es que un paciente, una persona nos diga lo que es, lo que siente y lo que ha vivido. Y va mi siguiente pregunta, Ale. ¿Cómo vivías estos episodios cíclicos, ¿no? De estos episodios donde a veces te sentías en una parte y luego en otra parte. ¿Cómo era para ti? Realmente, yo creo que lo más difícil es cuando no tenías el diagnóstico, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, realmente yo antes de tener el diagnóstico, hay algo muy curioso. Antes de tener el diagnóstico, todo el mundo te dice que eres diferente. O sea,
había muchos señalamientos. O sea, muchas personas me decían, es que ¿por qué actúas de esta manera? O estás demasiado acelerada, tu energía no es normal, no es común que solamente duermas 3 horas, no es común que tengas como estos éxitos profesionales tan marcados en tan corto tiempo, no es normal, no es normal, no es normal, ¿verdad? O sea, como que todo esto pasaba. También no es normal que llores todo el tiempo, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué no te quieres levantar de la cama? ¿Por qué no quieres bañarte? Como todas estas cosas que a mí me acompañaban, que me hacían sentir un marciano, literal, o sea, como un marciano antes del diagnóstico. Después del diagnóstico pasa algo muy chistoso, porque ahora como que después del diagnóstico es como en cualquier diagnóstico en psiquiatría, y al menos a mí me pasó muy notoriamente, me desenmascaré. Es donde me quité una máscara y fue como, véngase, ahora sí, voy a hacer como es el trastorno. Que obviamente el trastorno no es todo yo, o sea, no me identifica por completo, pero es una parte de mí, ¿ok? O sea, sí es una parte de mí. Hay cosas a las que me tengo que adaptar yo misma y hay cosas a las que las personas que me rodean se tienen que adaptar también. Entonces, ¿cómo los vivía antes del diagnóstico? Como te platico, sintiéndome muy extraña, sintiéndome como una persona marciana. ¿Y cómo vivía después yo estos episodios? Pues bueno, ya después del diagnóstico ya eres consciente, ya empiezas a leer y pues lo primero es, hay una causa. Ok. Hay una causa. No soy una loca que no tiene remedio. Ya empiezas a eliminar de tu vocabulario como todas estas palabras que de hecho son estigma, o sea, estigmatizadoras, o sea, fomentan el estigma hacia cualquier tipo de condición de salud mental. Y empiezas a vivir los episodios, pues, ahora sí tratada, ahora sí medicada, pero la gente, y eso es, a veces es muy lamentable, empieza a decirte, no, pero es normal que estés triste. Todos tenemos subidas y bajadas. Todos tenemos cambios de ánimo. De que no, hombre, es normal que tengas mucha energía. Tomaste mucho café. Estás obsesionada con el ejercicio, por ejemplo. Todo este tipo de cosas. Entonces es como ok, entonces, ¿sí tengo un trastorno o no tengo un trastorno? ¿Si estoy bien o si estoy mal? Ya no entendí. Y aquí es donde empezamos justo a hablar del estigma, o sea, de la resistencia que existe en otras personas para poder aceptar que tienes un problema. O sea, que realmente tienes un problema, como un problema de alguna condición, digo, tú eres doctor, de alguna condición física. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. Tal vez pueda haber comentarios como, ay, no, tal vez ahorita estás exagerando. Pues a lo mejor no estás exagerando, a lo mejor sí ya está a 2 minutos de que el azúcar ya, o sea, ¿sí me explico? O que el corazón sí en verdad necesite un ventilador, algo. O sea, como que sí. Una herramienta médica o alguna intervención. Sí. Para ponerlo más fácil, alguna intervención. Entonces, bueno, vas viviendo el trastorno como a contracorriente todo el tiempo, o sea. Porque precisamente es muy difícil, ¿no? O sea, como tú dices, las enfermedades, diabetes, hipertensión, el corazón, se pueden medir. Pero en este caso, lo dijiste contracorriente porque nadie está acostumbrado y por lo mismo estigmatizan. Exacto. ¿Cómo te sientes? Y de cierta forma no son visibles. Puede haber ciertos trastornos que sean visibles, pero visibles en donde todavía puede existir una persona que diga, ay, no es cierto, lo está inventando. De que, por ejemplo, no sé, en un episodio de psicosis o en este tipo de cosas de escuchar voces o todo este tipo de problemáticas que son problemáticas que no son problemáticas, de hecho, son sintomatologías, o sea, reales de trastornos avalados por la medicina al día de hoy, en donde todavía el estigma es tan grande que muchas personas pueden decir, híjole, eso realmente a lo mejor lo está exagerando. No, nadie está exagerando nada. Pues, ¿quién va a querer empezar a inventar que está escuchando una voz? O, por ejemplo, en mi caso particular, ¿quién va a querer estar llorando 4 horas consecutivas encerrada en su cuarto? Yo creo que nadie. O sea, nadie. Pero como entonces se torna a que los demás pueden opinar porque nadie puede sentir tu percepción del mundo ni de las situaciones específicas que están pasando o que te están sucediendo
o de cómo una persona te trató y cómo tú lo interpretaste. Que esto pasa mucho, por ejemplo, en el TLP, en el trastorno límite de la personalidad. Pasa mucho que, o sea, en donde mayor se afecta es la parte de cómo siento y cómo percibo el mundo. Entonces, yo percibo y siento el mundo diferente. Y eso lo tiene que entender mi alrededor. Y la primera que lo tiene que entender soy yo. Pero si la gente que está en mi red de apoyo no me entiende, que gracias a Dios, yo tengo una red de apoyo sólida, que me tardé en construir, pero hay gente que me escucha y me dice, mira, no entiendo. Y a veces me contestan, se me hace un poco intenso, pero te respeto, o sea, pero te acompaño. Claro. Te acompaño, que es lo único que necesita una persona con trastorno límite de la personalidad, buena compañía. Trastorno límite de la personalidad. La gente ahorita está preguntando, ¿qué es eso, Ale? ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? Porque el trastorno bipolar tipo 2 es una cosa y el trastorno límite de la personalidad es otra. Es otra, ¿no? Es otra, exacto. A ver, te tocó ganarte el melate 3 veces, ¿no? Sí, así fue. O sea, en la repartición de trastornos psiquiátricos yo estuve en primera fila, literalmente. Gracias a Dios en otras cosas también, pero en eso, primera fila 100%. Y el trastorno límite de la personalidad es un trastorno complejo porque en sí es parte de tu personalidad. No es tu personalidad completa, pero es parte de tu personalidad. Se mete con tu personalidad y se desarrolla. O sea, la gente no nace con trastorno límite de la personalidad. ¿Se me explico? O sea, tal vez sí con una predisposición podría ser, al menos es lo que yo he aprendido en la psicoeducación que he tenido en mis terapias. Nada está escrito en piedra. Creo que no sé si es un trastorno tan estudiado o no como el trastorno bipolar, pero al final el trastorno límite lo que hace es meterse a tu cabeza como esta idea de si no me contestó el mensaje, o sea, pueden ser cosas muy demasiado tontas como si no me contestó el mensaje que yo le mandé en la mañana de buenos días o no me lo contestó de la forma que yo esperaba que me lo contestara, va a haber un tema. Va a haber un problema. Porque entonces esa persona a lo mejor no me quiere, seguramente no me quiere, seguramente porque yo le dije esto a esta persona, ya me acordé, yo le dije a su tía la vez pasada que sí me caía bien, pero que habíamos tenido una discusión, entonces a lo mejor la tía le contó, entonces como todas estas ideas paranoides en mi cabeza siempre están circulando, entonces es muy cansado. Es sumamente cansado y sumamente agotador. Es también un trastorno, yo creo que es de los más estigmatizados, justo por lo mismo, porque te tachan, o sea, a mí me han tachado 1000 veces de chiflada, de loca, de manipuladora, de muchas cosas que realmente no soy. La gente cercana a mí sabe que no soy, la gente que conoce mi personalidad y que conoce como mi esencia, sabe que yo no soy así. Pero una persona, como digo, con este trastorno y bajo un contexto negligente o sumamente invalidante, puede vérselas muy difícil. Sí, esa parte en donde los demás te perciben, tú sabiendo ya lo que estás sintiendo, lo que tienes, la parte en la que los demás te perciben es la parte, me imagino, más difícil, ¿no? Y complicada porque una vez un maestro, un psiquiatra me explicó el trastorno límite de la personalidad así. Es como tú dices, a ti te pueden rasguñar así y te va a hacer un rasguño. Pero una persona que tiene trastorno límite de la personalidad es como si le estuvieras casi cortando la mano. Exacto. Entonces, y es algo que muy poca gente puede comprender y ser empático, ¿no? De hecho, ahorita que lo dices, Vic, me gusta siempre un chorro un ejemplo. Yo leo mucho a una autora que se llama Marsha Linehan, que ella es la autora de la terapia dialéctico-conductual, que hoy en día se posiciona, pues bueno, según muchos académicos y muchísimos médicos, como una de las terapias principales, o sea, de primera línea para el trastorno límite de la personalidad, que es la DBT, que es como para autorregular y todo este tipo de cosas, que un problema muy grande dentro del trastorno límite es como la falta de regulación emocional con esta intensidad caótica en tus sentimientos. Y ella lo explicaba como, vamos caminando en la calle, tú y yo al lado. Entonces yo tengo trastorno límite de la personalidad y tú no. Y el clima es el mismo, o sea, el ambiente para ti, para mí es idéntico. Pero tú vas así como estás vestido ahorita, con tu saco, Es más, vamos a ponerlo sin saco y sin camisa. Vas en piel. Okay. Y yo voy sin piel. Voy sin piel. En quemaduras de segundo, de tercer grado. O sea, quemaduras fuertes.
Entonces, ¿quién va a sentir? ¿Los dos vamos a sentir el viento? Por supuesto, los dos lo sentimos. ¿Quién lo siente más fuerte? Yo. Si te cae una hoja, tal vez tú ni cuenta te des. Haces esto y se te quita. Si a mí me cae una hoja, se me va a quedar pegada y me la voy a tener que quitar y va a ser sumamente doloroso. Sumamente doloroso. Es una hoja minúscula. Y la gente te va a decir, Ale, pero es una hoja. Sí, pero es que yo estoy en carne viva. ¿Se me explico? Entonces, Marshall Linehan, para describir este trastorno, decía, la gente que va por las calles viviendo con trastorno límite de la personalidad, tiene siente de esta manera. Y eso es algo que tiene que ser comprensible. O sea, tiene que haber esta comprensión para la propia persona, primero para ti como persona. O sea, algo que yo siempre recomiendo desde mi propia experiencia es primero yo aceptarlo. A mí me costó mucho tiempo aceptarlo porque se puede ver como una debilidad. Se puede ver como chin. Es que entonces a mí todo me afecta, o a mí todo me perturba, o a mí todo me estresa, o a mí todo me angustia. Pues de cierta forma sí. O sea, de cierta forma sí, Ale. Vive con eso. Aprende a vivir con eso. Y ahora explícale a los demás cómo lo vives para que pueda haber suficiente comprensión y te puedan acompañar. Y puedan ir caminando al lado de ti y en el momento que se te pega una hoja y tú te la tienes que quitar, tal vez ellos te ayuden a quitártela. O traigan la curita para poderte poner un curita que a lo mejor te aliviane esa herida. Tal cual. Es un ejemplo súper bonito. A mí me gusta mucho decirlo porque creo que con eso resumes, es un trastorno súper complejo a nivel ya estructura. Ya si te metes a la psiquiatría y con los neurólogos de sillas a niveles, o sea, a estructura cerebral es otra cosa. Pero hablándolo como un simple mortal, que te lo estoy yo contando ahorita, como una persona que lo padece y que lea al respecto, es un ejemplo muy padre para comprenderlo. La verdad que sí. Y a ver, viene a mi siguiente pregunta ahorita. Todo lo que dices es muy poco frecuente que se comparta información sobre eso. ¿Qué te impulsó a ti sabiendo esta parte en la que a lo mejor ciertas cosas te causan dificultad, pero también me doy cuenta de algo? Hay ventajas también. Hay ventajas que mucha gente no ve. Y esto te hizo ser una persona más trabajadora, una persona pues más enfocada en ciertas cosas y que a lo mejor mucha gente lo veía de cierto modo negativo, pero hoy si vemos hacia atrás también tiene muchas cosas positivas, ¿no? Y que son parte de tu persona. Sí, claro. O sea, bien lo dices. Yo creo que todo está... Cada persona con un trastorno es diferente. O sea, no hay ninguna persona repetida idéntica. No es como porque el de al lado... Es más, incluso si tú tuvieras trastorno límite de la personalidad y estás enfrente, o sea, conmigo teniendo esta conversación, tal vez vamos a diferir en ciertos escenarios y en ciertas cuestiones. Pero ahí entra un poquito la educación que yo tuve en casa y como toda esta cultura. Yo vengo de la cultura del esfuerzo. Desde un mundo del privilegio, evidentemente, puedo estudiar en una universidad privada y eso me hace una persona privilegiada en este país. Y desde ese punto empieza mi motor, ¿ok? Empieza como mi motor para decir, oye, a ver, pues definitivamente soy privilegiada, mucho antes de saber mis trastornos. Yo desde que estaba estudiando la carrera en comunicación, llevé materias de psicología clínica porque tenía cierto interés, porque sabía que había algo. O sea, como que, y por lo general, cuando las personas te cuentan historias, a mí muchas personas me cuentan muchas historias, te cuentan, yo siempre supe que había algo, siempre sospechaba, o etcétera. O lo que te digo, que antes siempre alguien te había dicho como que, ay, como que me va raro en esto, lo que sea. Mis propias amigas muchas veces, ya después de destaparme, haz de cuenta, me dijeron, yo sabía que había algo. O sea, algo tenía que haber porque no era normal. Entonces, bueno, volviendo un poquito, redireccionándome a tu pregunta, a mí me ayudó mucho toda esta parte formativa porque pues toda la parte de automotivación, toda la parte de la cultura del esfuerzo y el trabajo, la disciplina, que viene de mi papá. O sea, viene de mi papá. Son herramientas que incluso se trabajan en terapia para poder salir adelante de crisis. Sí, claro. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, en un episodio depresivo, lo primero es, trabaja. Es que no puedo. Ya sé que no puedes. Me queda muy claro. Vamos a forzar. O sea, eso ha sido en mi caso. Voy a hablar de mi caso en particular. Vamos a forzar que trabajes. Yo por mucho tiempo estuve casi 2 años sin trabajar. Una cuestión que a mí me pesa mucho. De hecho, creo que es la primera vez que lo digo así en un podcast.
porque pues yo toda la vida trabajé. Entonces para mí dejar de trabajar era como, me sentía terriblemente culpable, avergonzada, todo, o sea, era como no. Y aparte todo el día quería estar dormida, o sea, era todo el día quería estar dormida y dormía como 18 horas al día. O sea, mi esposo se iba a trabajar y yo me dormía, ponía alarma, me despertaba, comía con él, se volvía a ir, me volvía a dormir, me despertaba y luego me volvía a dormir. Entonces todo el tiempo quería estar dormida. Aquí, cuando todavía no estaba en tratamiento, cuando entró en tratamiento que estaba como otra vez en un episodio depresivo, pues porque van y vienen, justo el trastorno bipolar es episódico, no estás todo el tiempo en depresión ni todo el tiempo en una hipomanía. Mi psiquiatra me dice, quiero que trabajes. Y yo, ay, qué fácil, ¿verdad? Déjame me meto a buscar trabajo ahorita o a ver qué hago, qué onda. Yo ya había trabajado casi 5 años en Heineken, México. Entonces yo había tenido una posición súper buena en Heineken. La verdad tenía un pronóstico de carrera súper positivo y estaba muy entusiasmada. Cuando renuncié porque tenía otro proyecto que también me entusiasmaba demasiado, me abría el corazón de par en par y económicamente me iba muy bien. Entonces, después de ese proyecto fue cuando me fui a otro proyecto y ahí estuve en un episodio depresivo y ahí empecé a como tambalearme y tuve que dejarlo. Entonces, a lo que quiero llegar sí, es muy padre tener como esta parte de trabajo. Creo que soy bendecida, pero al mismo tiempo siempre trato de a ti y a todos los que nos están escuchando el día de hoy y que nos escucharán en otro momento, de dejar muy claro que tú en depresión solo, pues no vas a ir a buscar un trabajo, es lo más probable. Yo necesité un tratamiento, necesité una compañía, necesité una guía, necesité alguien que me forzara a hacerlo. Y su ejemplo más gráfico me dijo, ¿qué te gusta? Y yo, pues los perros. Y me dice, ¿y si bañas perros? Pero en ese momento me acuerdo que me quedé que no voy a bañar perros. Por mi ego. Sí. Y ahí sí lo acepto, por mi ego y por mi orgullo profesional de mi trayectoria. Y a cualquiera nos puede pasar eso. Ajá, que yo decía, pues no quiero bañar perros. Sin embargo, así se empieza. Es algo muy simple que puedes hacer, etcétera. Cabe recalcar que nunca bañé perros. Sí me hubiera gustado, ahorita lo pienso y digo, ay, sí hubiera estado padre. La verdad, sí, amo a los perros. Yo seguí mi curso tratando de buscar y decidí contactarme con mentores, etcétera. Con un mentor en específico, pues le conté toda la historia, él me redirigió y pues obtuve un trabajo que no esperaba tener, la verdad, o sea, que nunca esperé tener. Lo tuve y la gente muchas veces me pregunta, ¿y seguías teniendo episodios depresivos? Por supuesto que seguía teniendo episodios depresivos. Incluso en ese trabajo, mis crisis de TLP se empezaron a intensificar y a agudizar mucho, no solo por estrés, sino porque pues, el trastorno decidió que así se iba a manifestar en ese momento. Claro, y es una cosa que va a ser parte de la vida, ¿no? Y me llamó mucho la atención que tu psiquiatra te dijera, pues busca trabajo en tu episodio depresivo. Porque normalmente mucha gente en el episodio depresivo pues dice, no, a ver, yo no puedo hacer nada, estoy inmóvil, ¿no? No, y yo le dije eso. Ajá. O sea, sí le dije eso. Y me dijo, sí, pero sí puedes encontrar trabajo. Y yo creo ahí, Vic, que va a importar mucho. Por eso yo insisto tanto en que tienes que estar en un tratamiento y los tratamientos psiquiátricos son personalizados. Claro. A lo mejor no todo el mundo le hubieran contestado eso. Como a mí en otras ocasiones me han contestado a lo mejor cosas diferentes que a otra persona le pudieran decir, no sé, tómate tal medicamento. Tú no te lo tomes. Es personalizado. Es como, no puedes comparar. Como en las enfermedades físicas, es de que, oye, pero es que él también tiene un marcapasos y a él sí le dijeron que sí podía y a mí me dijeron que no. O la más típica de todas, de que en el embarazo, de que es que a mí mi ginecólogo me dijo que sí puedo tomarme una copita de vino y a mí me dijeron que no. Ah, bueno, pues o sea, es que entonces cada quien. Y tú obedeces a tu doctor y tú obedeces al tuyo. Insisto mucho yo en el tratamiento porque a mí me ha ido muy bien en el tratamiento. Me tardé 5 psicólogas clínicas en encontrar a esta psiquiatra que amo y adoro porque literal fue un ángel de la guarda muy grande para mí en mi vida. Y creo que para todo mundo que está buscando un tratamiento tiene que encontrarse un psicoterapeuta que le pueda tener como que esta coordinación y esta sincronía, este cariño
dentro del reglamento terapéutico. Claro. Hay un término que me llamó mucho la atención que tú dijiste, que muy pocas personas me lo han dicho, y tú eres una de ellas. La neurodiversidad, que es un término nuevo y es un término que ya se está empezando a utilizar en la medicina. Antes no se usaba. La neurodiversidad. Y esto va mucho de la mano con lo que dijiste del tratamiento. Aunque tengas la misma enfermedad, aunque tengas el mismo trastorno, no todos usan los mismos medicamentos, no todos tienen la misma terapia y cada persona es completamente diferente. Tu cerebro y mi cerebro son completamente diferentes, aunque tuviéramos el mismo diagnóstico. Eso es fundamental que se entienda. Eso es muy importante. Exacto. Es súper importante. Tal vez va a haber más semejanzas en dos cerebros con trastorno bipolar. Es muy probable a que una persona que no tiene trastorno. O sea, si pones a 3 personas y pones a 2 con trastorno bipolar y a 1 sin trastorno bipolar, debo imaginarme que deben ser más parecidos los cerebros del trastorno bipolar que del no bipolar. Pero este concepto de neurodiversidad que a mí me encanta es como empezar a adaptarnos a este estilo de vida. O sea, yo he tenido que adaptar muchas cosas en mi vida, muchas cosas. Y en la parte profesional y laboral, para estar sana mentalmente hablando y emocionalmente hablando, he tenido que adaptar muchas cosas, como desde, no sé, a lo mejor hacer más home office, hacer diferentes cuestiones que me puedan ayudar a trabajar más efectivamente. Te pongo un ejemplo. Yo tengo días en donde tengo 3 días que estoy totalmente, o sea, no soy funcional. Pero luego tengo un día en donde soy sumamente funcional y trabajo, o sea, saco todo lo de 4 días, 5 días. Pues bueno, ¿está bien o está mal? Pues ni está bien ni está mal. Estás sacando lo que tienes que sacar. Claro. ¿Se me explicó? Y eso es neurodiversidad para mí. Como poder aceptar que tenemos un cerebro distinto, que trabaja distinto a diferentes tiempos. No sé, a lo mejor lo voy a poner como si fuera un medicamento, pero mi acción prolongada mis competencias de acción prolongada son liderazgo, toma de decisiones y ejecución. Y se van dando a lo largo del tiempo. Y las de acción corta son de que accionar, operar, hacer, etcétera. Entonces, todo eso es neurodiversidad. Y se aplica mucho al trabajo. Ahorita en el ámbito laboral lo que dices. No todo el mundo está hecho para trabajar de lunes a sábado de 7 a 5 de la tarde, ¿no? Creo que ese es un gran error que hemos tenido en la humanidad en los últimos 100 años tal vez y que hoy en día nos estamos dando cuenta que no es así. Y creo que la parte en que tú lo digas da más visibilidad a ese problema y que tú hables desde tu experiencia visibiliza también a las personas que tienen problemas de salud mental, problemas de cualquier índole y digan, oye, sí es cierto, a ver, Ale trabaja un día muy a un nivel muy alto y los otros 3 días tienes que descansar, pero sus resultados son superiores a los que a lo mejor trabajan 5 días o 6 días, ¿no? Exacto, exactamente. Y creo que eso ya es tendencia mundial. O sea, hablando así como de tendencias, creo que eso ya está en puerta. O sea, ya está en puerta desde hace mucho tiempo. Yo dejé Heineken hace mucho tiempo, pero cuando lo tomaron, o sea, cuando lo adquirieron más bien, que es la palabra correcta, los holandeses, cambió revolucionariamente. O sea, ahora sí es como home office, tiempo flexible. O sea, este home office desde el término de trabajar desde casa, para ellos era como, pues lógico, la gente trabaja desde casa en muchas profesiones y hay ciertos puestos y hay ciertas personas que lo pueden hacer. Ahora, ¿estamos listos para poder adaptar el entorno laboral a un mundo neurodiverso? Hay muchísimas mesas de trabajo, sobre todo las que más he estudiado son en España, y en algunas partes del mundo estamos listos, sin embargo no en todas, y México no es la excepción. O sea, no estamos listos aún para poderlo lograr. Hay muchas instituciones ahorita, desde OSCs, ACs, ABPs, dígale, o sea, el nombre que tú quieras llamar, que luchan justo para como toda esta parte de poder como defender ese tipo de derechos, también los mismos derechos humanos. También ahorita como toda la parte de gobierno se está involucrando mucho en sector salud mental, que eso tiene mucho que ver. De aquí a que avance, vamos a ver. Yo me considero una fiel optimista. No tanto si creo o no en el gobierno, sino me considero una fiel optimista de que mínimo ya el tema está en la mesa. Ya hay mesas redondas en donde se rebota que se tiene que en muchos casos, incluso, por ejemplo, casos súper interesantes que a mí me interesan un chorro, son como los equipos multidisciplinarios médicos
ante ciertas enfermedades físicas y ya incluyen a psiquiatras o a psicólogos clínicos, cuando antes eso jamás pasaba. Entonces la salud mental ya está en la mesa. Lo único que necesitamos hacer es, si el de al lado de mí, que es mi esposo, es mi hija, es mi hermana, es mi amiga o soy yo, decir, híjole, bueno, a mí me toca más de cerquita. Entonces, por lo tanto, me toca estar más psicoeducado. Primero, siempre la persona. Y segundo, por ejemplo, mi pareja. La persona que me está acompañando. Wow. Eso es muy cierto. Son temas que sí, son la nueva tendencia, sin duda, la nueva tendencia en medicina, la nueva tendencia en el mundo empresarial. Y mucha gente por años creo que estuvo padeciendo y sufriendo de esta falta de información, esta falta de visibilidad, que precisamente es lo que tú haces. Y te quiero felicitar. A ver, te quiero felicitar porque son temas bastante específicos y complicados que tú lo sabes tratar muy bien. Y es algo muy padre. Ahorita hablaste de la pareja y es un tema que me gustaría tomar. Cuéntame, si se puede saber, teniendo esta parte en tu salud mental, ¿fue difícil, fue complicado estas relaciones interpersonales con la pareja? Sí, por supuesto. Yo creo que cualquiera... respondo por mí. Sí, por supuesto. Ha sido un largo camino recorrido. Gracias a Dios tuve la fortuna de casarme con una persona que me ama mucho y que yo también lo amo a él, ¿verdad? O sea, es como muy mutuo. Una persona que está interesada en el tema, que evidentemente... Porque de amor no se vive, ¿verdad? O sea, pues y en pareja menos. O sea, o sea, hay muchas cosas de por medio. Muy cierto. Pero hay mucha admiración. O sea, hay mucha admiración de Raúl hacia mí y de mí hacia Raúl. Hay muchas cosas muy fuertes que nos unen. Los trastornos nos han desunido de cierta forma, sí. En ciertas ocasiones, ¿qué tuvimos que hacer? Fuimos a terapia de pareja. Vamos a tratarnos. Y esto es como a veces a la gente le escandaliza porque como piensan en divorcio. Para nada, nosotros no planeábamos divorciarnos. Más bien lo que queríamos era poder hablar el mismo idioma, porque llegó un momento en donde ya no estábamos hablando el mismo idioma porque yo ya estaba, o sea, si estaba en una hipomanía heavy o grande, así de que muy, muy, muy intensa, pues Raúl a veces no me entendía y no sabía cómo abordarla. A veces puede ser muy incómodo, a veces puede ocasionar mucho enojo y es muy válido que él esté enojado. Y yo también tengo que entender esa parte. Entonces, todo eso lo ves en terapia. Entonces, ahorita, que ya no vamos a terapia porque fuimos en su momento, o sea, que tuvimos un tratamiento, pues, nos ayudó mucho el hacer como este acercamiento con una tercera persona. ¿Okay? Yo te diría que eso es el 1. El 2 es la comunicación. La comunicación es como muy transparente. Yo antes lo ocultaba muchos de mis episodios a Raúl, sobre todo los que podían mascarar. O sea, los de depresión, de que todo lo que te digo, de que me despertaba, ponía alarma, hacía comer rápido, todo para que él no se diera cuenta. Y ahorita ya no lo hago. Él entra al cuarto, estoy tirada, se va a preocupar. Por supuesto que se va a preocupar. Claro que se va a preocupar. Se tiene que preocupar. Por supuesto que se tiene que preocupar. ¿Lo podemos resolver juntos? Sí. Sí lo podemos resolver juntos. ¿Lo queremos resolver juntos? Es la pregunta. No lo sé. Y eso ya es de cada pareja. Y las dos, te voy a decir algo, Vic. Las dos respuestas serían válidas. No estoy listo. No, yo no puedo. Yo no puedo con esto. Ha habido personas que me han preguntado, oye, pero es que yo ya no puedo por tal y tal y tal razón. Y también digo, bueno, pero es que también, pues del otro lado no ayuda si el otro lado no se está tratando, no se está tomando el medicamento. O sea, de mi parte hay un compromiso muy grande con Raúl, que es tomarme el medicamento y tratarme terapéuticamente hablando. O sea, con una psicoterapeuta profesional. Si esas cosas no están, pues él también va a abogar por las suyas, ¿verdad? De que, oye, pues ¿sabes qué? Digo, nunca había un como que hasta aquí, pero ¿lo podría ver? Claro que lo podría ver. Como cualquier pareja. Exacto, como cualquier pareja ante cualquier problema. O sea, esto no necesariamente es, o sea, digo, a ver, existe, cuando hablamos del término condición, enfermedad física, etcétera, hay más comprensión. O sea, yo creo que el corazón es muy noble cuando amas a alguien y dices, bueno, pues trato de comprender más. Pero cuando ya diste todo en la cancha y del otro lado, o sea, tanto tu
pareja, o sea, el que no tiene una condición no es recíproco contigo, como tú no eres recíproco con él, en el sentido de que yo no me tomo los medicamentos, no voy a mi tratamiento, o el otro, yo no me psicoeduco, yo no te entiendo y a mí no me interesa aprender, pues eso va a tronar. Es una bomba de tiempo. 100%. Se tiene que entender, ¿no? De las dos partes, como en cualquier problema o en cualquier cosa o condición. Exacto. Como tú dices. Y algo que me importa un chorro mencionar es, porque me lo han comentado muchísimo, si hay personas dispuestas a entender. Sí. O sea, si a ti hoy no te entiende, hay alguien que no te entienda, tú sientes que de plano estás sufriendo muchísimo por tu condición o viceversa. Tú estás sufriendo muchísimo porque la persona no se trata, pues otra persona lo entenderá. Me explico. O sea, no es un fin, no es un fin. La vida en pareja no termina ahí. Okay, volviendo, o sea, al tema de pareja, la vida en pareja no termina ahí si tú no quieres que acabe. Y si acaba es porque tenía que acabar. Claro. No acabo nada más por esa razón. Exactamente. Acaba por 1000. Oye, Ale, también te quería preguntar algo. Mencionabas los medicamentos. Muchas personas que nos ven o muchas personas que están en algún tratamiento, a veces dudan, a veces dicen, a lo mejor esto no funciona o esto me hace más mal que bien. Si alguien sabe de medicamentos y alguien sabe de tratamientos, debe ser tú. Cuéntame, ¿cómo fue ese viaje en el tratamiento de estas condiciones? Pues mira, para mí sí fue una tortura. No puedo ser falsa en ese sentido. Y siempre que hablo con las personas digo lo mismo. O sea, no fantaseemos ni romanticemos que, o sea, en los psicofármacos, para llegarle a un psicofármaco y que, número uno, te haga el efecto deseado, le des a la dosis, que si se metaboliza bien en tu cuerpo, que si puede, etcétera, todo lo que tú sabes, como que si entra y que si sale y que si lo que tú quieras, pues no es tan sencillo. Ese fue mi caso. Y te podría decir que conozco muchos otros casos. O sea, no soy la única. No puedo generalizar. Hay personas que minuto 1 le dan un antidepresivo y a las 3 semanas para arriba. Qué padre. Insisto, nada está escrito en piedra. Por los trastornos que yo tengo, he tenido que pasar por muchos fármacos, por muchos fármacos. Muchos que me han hecho efectos adversos. Sí. Que son efectos adversos que a veces pues me han asustado. Entonces, deja tu náuseas, mareos, temblores. Ha habido cosas que incluso se podrían llegar a meter con cuestiones ya neurológicas. Entonces, yo justo por eso digo que estarte automedicando hablando de psicofármacos es sumamente peligroso porque estamos hablando de que los psicofármacos impactan todos directamente al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central controla todo. Desde si muevo este dedo hasta si parpadeo. Entonces controla todo. Es muy delicado. Como que siempre hago este énfasis, ¿verdad? Y mi psiquiatra siempre fue, por eso son acompañados de un profesional. Mi psiquiatra siempre fue muy insistente en cualquier anomalía, repórtamela, por favor. Todo lo que sea. Desde me bofeo cuando subo las escaleras o cuando voy al baño mi pipí está de diferente color, huele diferente. Todo en lo que estoy durmiendo distinto. Se me presenta mucha fatiga durante el día. Me noto más descoordinada. O sea, como que estate atenta. ¿Ok? Entonces, pues yo me estuve atenta y pues sí, tuve ahí varios efectos adversos con varios antipsicóticos que son unos de los medicamentos que se usa para el trastorno bipolar. No en todos los casos. Con antidepresivos también tuve problemas, pero realmente yo no tomo antidepresivos porque a mí sí me viran luego como hipomanías de que a los 4 días ya, haz de cuenta que ya estoy muy arriba. Claro. Entonces mi camino ha sido largo. Ahorita ya tengo un estabilizador del estado de ánimo que me tiene como demasiado bien. Tengo un antipsicótico que me ayuda mucho para el control de las emociones y regular las emociones, como el control de la ira, esta disforia, como todos estos sentimientos intensos de soledad, ira, enojo, tristeza. Me ayuda mucho a controlarlos. Y pues bueno, mis medicamentos para dormir, que estoy también en un tratamiento para dormir. Entonces no ha sido fácil.
no es fácil encontrar un medicamento que te caiga al 100 el primer día. Por lo general, tarda. Sí. O sea, tarda, hay que tener paciencia y hay que ser muy sincero con el doctor también. O sea, como decir, oye, fíjate que ya llevo con náuseas 15 días, ¿será normal? Pues desde el día 6 reporta a lo mejor. Esa comunicación, esa parte en la que hablas, sí, a ver, casi todos los medicamentos en todas las áreas de la medicina hacen un efecto. Lo difícil es en la psiquiatría. Los medicamentos, los psicofármacos o que actúan a nivel del sistema nervioso central son los más complicados porque tienen efectos completamente diferentes en cada ser humano. Entonces, sí, tienes toda la razón. Mucha gente ahorita está pensando como, a ver, este medicamento no me está haciendo, pero ¿por qué le hizo a fulanita? Exacto. Entonces, creo que esa es la parte más difícil. Hablabas de algo que se llama hipomanía. La hipomanía, mucha gente dice, ¿qué es eso, Ale? ¿Cómo podemos definir la hipomanía? ¿Cómo te sentías tú en esta parte de un episodio de hipomanía? La hipomanía es este estado como de euforia constante, en donde todo lo ves como extremadamente, bueno, voy a hablar por mí, ¿ok? Yo todo lo veo extremadamente positivo, soy la persona más grandiosa del mundo. De hecho, a veces te puedo decir que, o sea, de esta forma en la que estoy hablando es como, puedo conquistar el mundo. O sea, seguramente voy a ser la próxima directora general de PepsiCo de toda Latinoamérica, porque entonces empiezas, estoy inventándote o sea, un cuento chino, pero vamos a poner el ejemplo de la situación en la que estoy ahorita y que mañana voy a darle una conferencia a 100,000 personas. Oye, espérate, has dado conferencias, pero has dado conferencias de 1,500 personas, no de 10,000. ¿Se vale soñar? Sí, claro que se vale soñar, pero ¿cuál es tu realidad ahorita? O sea, el problema empieza en cuando la persona lo ve tan real que realmente yo sí pienso que mañana puedo dar una conferencia y voy a citar a 10,500 personas y las 10,500 personas van a estar paradas ahí. Y aparte, yo dormí 2 horas, hice 4 horas de ejercicio, ¿se me explicó? Y empecé a trabajar y a formular mi primer libro, porque quiero escribir un libro, porque está dentro de mis sueños. Entonces quiero escribir un libro, entonces empiezo a escribir el libro. Y al mismo tiempo que estoy escribiendo el libro, quiero salir con mis amigas, porque quiero tomar, porque me quiero sentir enfiestada. Y al mismo tiempo que me quiero sentir enfiestada, me quiero sentir como la más bonita del lugar. Entonces me voy a arreglar voy a llegar al lugar y todo el mundo va a hacer de que, wow, sí estás muy arreglada. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es muy real. Me ha sucedido muchas veces. Es como toda esta adrenalina de la euforia que quieres vivir. Es consciente, no todo el tiempo, no todas las veces. ¿De qué depende? ¿De cuánto dure? O sea, la frecuencia, la duración y la intensidad. Y ahorita mucha gente está diciendo, pero qué padre, yo quisiera sentirme así siempre. Claro, no, de hecho todo el mundo es como, la hipomanía es lo mejor. Entre gente que tiene trastorno bipolar, mucha gente dice, es que la hipomanía es lo mejor que me pasa a veces, etcétera. Sí, hay un punto como paciente que te puedo decir que hay un punto en que la hipomanía se siente deliciosa. Cuando no eres consciente y cuando no empieza la irritabilidad, cuando no empiezas a ofender a los demás, cuando no empiezas a hacer cosas. Yo he roto amistades estando hipomaníaca. Cuando no empiezas a faltar el respeto a los demás, cuando no empiezas a ponerte demasiado confrontativa en situaciones donde no es necesario hacer una confrontación. ¿Hay situaciones en donde es necesario? Sí. Hay situaciones en donde no. Donde te encuentras armándosela de todos, a ti, al que me está grabando, al que está detrás de cámaras, a las que están en set, a todo el mundo con todo, así, punching bag. O sea, ahí es cuando empieza el problema de la hipomanía. Y es un gran riesgo, sobre todo porque una vez que tú subes, vas a bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. Vas a bajar y en ese bajar vas a caer en una depresión. ¿Okay? Después de un episodio de hipomanía. Después de un episodio de hipomanía vas a caer en una depresión. Entonces, es un momento doloroso. Y además, por lo que me mencionó mi psiquiatra, hay deterioro cognitivo. No tan marcado como en otros trastornos, como por ejemplo la esquizofrenia, etcétera, pero sí hay un deterioro cognitivo. Entonces, pues no es un juego, ¿verdad? Claro. O sea, yo no puedo estar jugando con mi cognición ni con mis funciones primarias ejecutivas que me van a acompañar de aquí a que me muera, ¿verdad? Pues si quiero tener una vejez buena. Sí. Mejor explicado no se pudo, ¿eh? Hasta yo lo sentí. Ya, o sea, me hiciste sentir eso. Nunca me lo habían explicado así. Digo, lo he leído, pero nunca me lo habían explicado. Oye. Pues plena vivencia, literal.
A ver, cuéntame algo. Y mucha gente actualmente te está viendo. Mucha gente te manda mensaje. Estás en redes sociales. Sí. Eres una persona ya conocida. Sí. Cuéntame, ¿por qué decidiste entrar a este mundo? Fíjate que cuando empecé con Mind Soul Stories, para decirlo en español es mente, alma, historias. Empecé como una cuenta anónima. Esa cuenta anónima yo creo que duró un año, en donde yo subía contenido de trastorno bipolar, de salud mental, de crisis, de trauma, de trauma complejo, algunas cosas de trastornos de estrés postraumático, de varias cosas. Y era como un desahogo para mí. O sea, me ayudaba mucho, mucho, mucho a liberar. Como escribía y lo ponía creativo. A mí me encanta diseñar. Soy comunicóloga. Yo cuando me tenía que especializar o en periodismo o en publicidad, y fue, haz de cuenta, que el peor dolor de mi vida, porque las dos me fascinan. Por eso digo que soy autodidacta apasionada. Como que ahora me considero periodista muy cañón, pero soy comunicadora al final. El punto es que esta parte de comunicar a mí siempre me ha ayudado, y es algo que ya tengo muy dominado en mí. O sea, que conozco muy bien cómo tengo esta conciencia de ser, que a mí me sana compartir. En ese momento fue anónimo. Después, no coge exactamente el motivo, pero sentí como, dije, me quiero compartir ya. Y hablé con una persona, con Carol Osúa, que fue con la primera persona con la que hice un podcast. Y me acuerdo perfecto que entre las dos llegamos a la conclusión de que sí, hay que hacer un podcast. O sea, un podcast de trastorno bipolar. Ella nunca había hecho ningún podcast de trastorno bipolar. Yo nunca había destapadome al mundo. Traía ganas de destaparme al mundo, como de ya, de que soy neurodivergente, todos estos términos que, bueno, a veces los clasificamos de manera, la neurodivergencia y la neurodiversidad igual, pero no son lo mismo. Pero al final, independientemente de eso, me acuerdo perfecto que hablé con ella, quedamos la cita, hicimos el podcast y me dijo, sale mañana o pasado mañana. Entonces, pues obviamente ya yo me preparé, le conté a mis amigas, algunas de mis amigas, pues, unas no sabían, etcétera. Y ahí decidí empezar, o sea, ahí Caro comparte, empieza a compartir los videos, me pone en colaborador, y pues ahí empieza como toda esta trayectoria de las personas a buscarme, y de repente, así, lluvia de mensajes de personas de que yo también tengo trastorno bipolar, por favor, ayúdame. Y yo, wow, esto sí tenía que pasar sí o sí. Y conforme fui avanzando, cada vez era más y más y más y más y más y más. Por eso decidí hacer los unos a unos, porque dije, sin ningún tipo de fin clínico, es un acompañamiento psicoeducativo, pero ya no puedo yo contestar mensajes. O sea, mi capacidad instalada como ser humano ya no da para hacerlo. Entonces, y quiero hacerlo. Sin embargo, quiero platicar con las personas. Entonces, a los más interesados, a los que más les interese, vengan conmigo y búsquenme, ¿verdad? Entonces, así fue como empezó esta historia de Mind Soul Stories. Es un proceso que para mí sigue siendo aprendizaje. De hecho, yo lo tengo súper claro y ahí lo pongo, soy paciente, no doctor. Nada de lo que comparto en Mind Soul Stories tiene un fin clínico. Sin embargo, ayuda a la clínica. Es un complemento para cualquier persona que ejerza la clínica como tal. Es un complemento para mi futuro ejercimiento en la clínica como tal. Pero hoy por hoy son mis experiencias de vida. Son mis experiencias de vida. Yo, como le digo a todas las personas con las que hablo, de igual a igual. Sí. De una persona que tiene un trastorno a una persona que también tiene un trastorno. Eso da mucho valor, ¿eh? No lo había pensado y te decía que esto nuevo que está pasando me llama mucho la atención, porque tú vives con esto y aparte te estás formando para ayudar a las personas en la parte de psicología clínica. Sí. Es un fenómeno que nunca se había visto y a mí me llama mucho la atención, y yo creo que ahora tu público y la gente que está viendo y te manda mensaje y sigue lo que haces, pues dice, wow, o sea, yo también puedo. Claro. Haces eso. Y de hecho, justamente con muchas, sobre todo mujeres que he hablado, que me encanta esa parte, me han dicho, Ale, ya llené mi papelería para empezar a estudiar, o sea, que tienen un trastorno, ya llené mi papelería para empezar a estudiar la licenciatura en psicología clínica, porque tú me inspiraste
a creer en que yo sí podía hacer eso. Porque si tú puedes, ¿por qué yo no puedo? Y le dije, exacto. Porque si yo puedo, y lo quiero decir frente a la cámara, si yo puedo, cualquier persona puede hacerlo. Cada quien tiene su etapa y cada quien tiene su momento. Eso es obvio. O sea, yo me esperé, tengo 36 años. Yo me gradué hace, ya llovió, ya ni me acuerdo. Creo que en el 2010. O sea, no, hombre, más. No, en el 2010 me gradué. O sea, hace 14 años. Entonces, 14 años después, decido volver a la vida universitaria, a empezar una carrera, una licenciatura desde cero, para poder empezar a formarme profesionalmente, porque tanto en la medicina como en la psicología, que ahorita ya la psicología clínica ya está ya la meten, o sea, en la gran mayoría de las universidades la meten más en la parte médica que en la parte como humana. Antes era más humanista, ahorita ya está más en la parte médica, considero es correcto, la parte clínica. Y enfocada yo estudiando en la parte clínica para poder seguir con este proceso de después sigue la maestría en psicoterapia, después sigue el doctorado y siguen muchas cosas más para poder ejercer tanto docencia como investigación, como una consulta privada. O sea, hay muchas cosas en las que se puede ayudar y todo esto inspira a que una persona lo pueda lograr. Esto te lo digo así desde el fondo de mi corazón, no creo que haya alguien que entienda mejor a otra persona que no lo haya vivido y que no lo esté viviendo. Entonces, claro, yo invitaré a todas las personas que tienen la semillita así sembrada de que yo creo que sí pudiera ayudar, hazlo. No dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. Y aparte es un proceso de sanación muy padre, bien, bien padre. Wow. La visibilidad es muy importante sobre todo en estos temas de salud mental. Es súper importante. Hoy en día está explotando todo esto en el mundo. Y sí pienso que eres parte de esto. A ver, tú has crecido muy rápido, ¿no? Es por lo que he visto en redes. Pues sí, se puede decir que sí. O sea, a lo mejor no exponencial, que tampoco me encantaría. O sea, no me encantaría exponencial porque luego no tengo control. No tengo control, pero, y ni es mi tirada tampoco. Digo, a ver, qué padre llegar a muchas personas y todo, por supuesto, como cualquier persona que está como en el mundo de las redes sociales, por supuesto, lo tengo que admitir. Pero sí el crecimiento ha sido rápido, sobre todo en cuestión de calidad. ¿A qué me refiero? Son muchas las personas involucradas en la comunidad de Mind Soul Stories. Muchas familias. Hay mucha vulnerabilidad, hay mucho dolor, hay mucha alegría, hay historias de éxito, hay historias de tratamientos que han fallado, hay muchas cosas. Entonces, la vulnerabilidad humana es el eje central, te diría yo, de mi modelo de narrativa, sí, de como mi discurso. Sí. Eso es a lo que está todo lo que tú haces gira alrededor de esto. Entonces, exacto, porque la principal vulnerable soy yo. De hecho, estoy vulnerable a críticas, a que la gente piense lo que quiera pensar de mí. ¿Cómo tomas eso? ¿Te ha afectado en algún nivel esas críticas? Sí, porque sabemos que las hay. Sabemos que la gente cuando opina lo hace desde la ignorancia total. Y entonces vamos a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo te ha afectado eso? Sí me ha afectado. Soy humano. Siempre me dan ganas de, cuando leo comentarios así negativos, creo que a mi defensa han sido pocos los negativos. Sí, o sea, como han sido demasiados, han sido... Pues sí son muchos los negativos, ¿verdad? A lo mejor sí son muchos, pero pues son más los positivos. Entonces mi primera regla es como concentrarme en los positivos, 100%. Así es como lo manejo. Quiero leer los positivos, sobre todo los que te comentaba de retomé mi tratamiento psiquiátrico, mañana tengo la cita con el psiquiatra, ya mañana voy a hablar con mi mamá, mañana voy a hablar con mi papá. Los que hay un avance, los que pudieron escucharme y tener un avance. Para mí eso es oro molido, es lo que más me gusta. Obviamente lo segundo es que me aplaudan en el sentido de que qué bonita labor que estás haciendo, me encanta lo que estás haciendo, es muy valiente, me encanta. ¿Por qué? Insisto, porque es mucha la vulnerabilidad que está en juego. Tercero, los negativos. ¿Me han dolido? Sí. No te voy a mentir. Claro que me han dolido. ¿Me he ganchado? Sí. ¿He contestado? No. ¿Voy a contestar? Tampoco. No tengo por qué hacerlo. Tengo que encauzar, o sea, realmente mi energía... Aprendí de personas que están ya muy involucradas en redes y yo creo que tú también lo sabrás. Aprendí a que sí y a que no.
¿Se me explico? O sea, y no tanto por ser selectiva, sino a qué sí le voy a dedicar mi energía y a qué no le voy a dedicar mi energía, porque mi energía es limitada y mi tiempo también. Muchas veces pensamos que el tiempo es eterno, pero no es eterno. No lo es. Y ni siquiera lo estoy poniendo de manera monetaria. Para nada. Lo estoy poniendo a nivel vida. Yo no sé cuánto tiempo de vida me queda. Nadie sabemos cuánto tiempo de vida nos queda. Y lo que me queda lo quiero disfrutar, ayudando a los demás. No contestando mensajes de odio o de eso no me gusta o etcétera. No. No vale nada la pena. Y vamos a hablar un poco más de esto, que también me gustaría tocar el tema. Hablábamos de el privilegio y a lo mejor un poco de la desigualdad social. Uh-huh. En los pacientes que tienen trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad, no muchos tienen acceso a un terapeuta, a tratamiento psicoterapéutico o medicamentos. Ellos pueden buscar una alternativa. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto que está pasando en este país donde tenemos esta desigualdad muy evidente? Pues mira, la verdad es lamentable. Vuelvo a repetir, yo dentro del país soy una persona, digo, no lo escogí, pero bendecida soy para moverme en un mundo de alto privilegio. Y cuando digo alto, no es que yo esté en las esferas más altas, sino simplemente tuve una educación privada y desde ahí, porque para mí el eje de la educación es muy importante, muy, muy importante. Entonces desde ahí rige muchas cosas. Y tampoco digo que la educación pública sea algo malo para nada. Yo misma por 3 años consecutivos fui maestra de colegios públicos y sé que hay muy buena educación. Qué padre. Incluso hay universidades en las que yo misma quiero hacer mi maestría que no son privadas, me explico. Entonces creo que no va tanto por ahí. Va justo lo que preguntas de cómo esta parte de estos trastornos son complejos, los medicamentos, etcétera. Entonces, ¿hay algunas alternativas? Sí las hay. Digo, yo ahorita no estoy en mi estado, estamos en la Ciudad de México, yo soy de Monterrey, estoy en Nuevo León, pero sé que en teoría, en cada DIF de cada municipio hay una psicóloga o un psicólogo, o sea, hay alguien que atiende. Así es. Entonces, podrían esa ser una opción, ¿verdad? Como ir y que el psicólogo que esté ahí los redirija a un médico para que puedan tener el medicamento que necesiten, ya sea del IMSS, del ISSSTE, cualquier tipo de ¿cómo se llama? De tratamiento. Más que tratamiento, de cualquier dependencia, claro. de cualquier dependencia pública, sí, a la que puedan acceder. Hay ciertos hospitales, por ejemplo, al menos en Nuevo León, voy a hablar de lo que sea en Nuevo León, está el de alta especialidad en salud mental, pues es del gobierno. Sí. Está el HU, el hospital universitario, que es de lo mejor que hay, el departamento de psiquiatría es de lo mejor que hay. No me acuerdo ahorita hasta donde yo me quedé en la consulta. Primero me quedé que estaba en $200 y luego en 400. Y luego también ahorita hay, también está la línea de, o sea, hay líneas en Nuevo León de ayuda. También hay instituciones no gubernamentales, por ejemplo, en la que yo actualmente estoy, que se llama Ingenium. Ingenium es una institución, es una ABP que se dedica a la educación en salud mental. Y sus programas son para personas con una condición de salud mental y para familiares de una persona que padece una condición de salud mental. Y sus programas son gratuitos. Son psicoeducativos, pero de ahí pueden salir muchas referencias a instituciones gubernamentales, a otras diferentes ONGs que manejen los medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Puede haber alternativas? Sí, hay que buscar definitivamente. ¿Es muy complejo el proceso? 100%. Seguramente sí. Es lamentable, muy lamentable. Es lo que tenemos hoy en día, Esperaría que esto mejorara con las nuevas elecciones en puerta y con lo que te digo, con las mesas redondas de salud mental ya con la carta en la mesa. Y como nosotros también como sociedad, el poder reclamar, sobre todo, como te decía yo, personas como yo y que seguramente hay más, que podemos hacer ese cambio y esa diferencia. O sea, está relacionado con colaborar con una ABP o con una ONG o con el mismo gobierno para poder darle movilidad a este tipo de procedimientos para que ya sea una causa, esto no sea una causa social, sino sea algo que deba ser el deber ser.
yo creo que esto no es a corto plazo, ¿verdad? Por supuesto. Sí, se necesita mucha construcción, mucha planificación, como tú dices. Lo bueno es que ya se está hablando de esto y que yo creo que en un futuro cercano va a ser más común de lo que creemos y lo que estamos viendo, la verdad, hoy en día. Oye, Ale, ahora yo también agregaría algo a la gente que a lo mejor no tiene la posibilidad, pero tú hablaste de algo muy importante al principio de este podcast, que es el acompañamiento. Muchas personas están solas y todo. Yo les diría que vieran tu contenido, que se acercaran a las cosas que tú estás haciendo. Realmente las redes sociales pues son gratis, ¿no? Claro. Informarte es gratis y saber cómo actuar también a los familiares de estas personas, saber cómo actuar también de cierta manera es más alcanzable que antes, ¿no? Sí, claro. Es algo que totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sobre todo, más bien, sobre todo y únicamente tomando el concepto de la parte psicoeducativa, que ayuda muchísimo. O sea, ya es un gran avance. Tal vez no es el tratamiento, pero es un gran avance la psicoeducación. Sí, es el mayor avance, de hecho, porque antes la psiquiatría la veíamos nada más en los libros y que era un tema que nada más le compete al médico, ¿no? Y que era médico-paciente paternalista, ¿no? Yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer y tú tienes que seguir lo que te diga. Creo que cambió demasiado y hemos evitado muchos problemas gracias a esto. Y creo que una cosa de la que tú comunicas es esta parte que es la más importante, ¿no? Que tú acompañas a la persona, tú les dices tu experiencia personal y pueden sentirse identificados gracias a tu visualización. Entonces, sí veo que estás cambiando las cosas. De verdad, te quiero felicitar. Ay, muchas gracias, Vic. No, de verdad, muchas gracias y un honor estar aquí. Sobre todo, como te decía, al tener el giro que tienes tú y la audiencia que tienes tú, seguramente esto va a ser de gran impacto. Y pues, ¿qué mejor? Sí, la verdad. Oye, Ale, ¿tienes redes sociales? ¿Alguna cosa donde te podamos contactar, preguntar? Sí, claro. Mis redes sociales es como comenté anteriormente, pero lo voy a repetir así como en lento. Mind de mente, soul de alma, stories de historias. Digo, ahí seguramente ya cuando suban el contenido pues me podrán taggear y ahí la gente que le interese seguir este tipo de contenido me pueden seguir con mucho gusto, me pueden escribir. Por lo general contesto, por lo general me tardo, pero sí contesto. Entonces, por ahí me pueden seguir. Esa es mi red oficial. Mi red personal, la verdad, no vale la pena. Es súper personal para mí, ni al caso, pero ahí lo pueden hacer. Increíble. Oye, Ale, hay algo que te quiero preguntar y es que actualmente seguramente hay mucha gente que está sufriendo y quisiera buscar la salida de algo. No entiende qué le está pasando. Como a ti te pasaba que decías, me sentía rara, hasta que me dieron un diagnóstico. ¿Qué les podrías compartir? Tú que ahora pues eres la mayor representante en este país sobre salud mental de tus dos temas, trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad. Es un gran halago que hayas dicho que soy la mayor representante. No lo sé. Yo creo que sí. No lo sé. No lo sé y creo que no es la parte importante de la pregunta. Muchas gracias. Pero a cualquier persona que esté sufriendo, yo le diría que hay esperanza. Hay mucha esperanza, si hay luz. Decir que hay esperanza no es romantizar la salud mental de ninguna manera. El camino es turbulento. Probablemente te vas a volver a tropezar, probablemente te vas a volver a caer. Yo hoy estoy bien y es probable que mañana, es probable no, changuitos, pero es probable que tal vez, más que es probable, puede ser que en algunas semanas vuelva a estar mal, tenga una crisis y no importa. No importa mientras siga mi tratamiento, siga mis terapias y tenga esta firme convicción. Yo te quiero decir que si tienes la firme convicción de que puedes empezar a sanar, vas a sanar. No sé cuánto tiempo te va a tomar, no sé cuánto tiempo te vas a tardar, pero lo vas a lograr. Vuelvo a lo mismo. No es romantizarlo, es ponerlo tal cual es. Hay muchos casos de éxito, hay por supuesto muchos casos que no son de éxito. A mí me gusta mucho recalcar que así como hay estos casos de éxito, también hay muchas muertes por suicidio. Sí. Es un tema gigante que no vamos a tratar el día de hoy, pero que sin embargo está en el camino. Entonces, hoy si estás sufriendo, siéntete acompañado al menos por mí, por este podcast, por esta información que te estamos brindando el día de hoy. Busca compañía.
No te quedes encerrada o encerrado solo en tu dolor. Yo lo hice por muchos años y no tiene sentido. Creo que eso sería lo que le dijera. Wow. Está muy padre. Y sí, yo sí creo que eres una referente y eres de las más importantes. Si no quieres ser la más importante, las más importantes. Y te agradezco por este podcast. De verdad, aprendimos todos mucho y ya quiero que salga para que la gente lo vea. Qué padre, Vic. Yo también emocionadísima. Muchas gracias. Ella fue Ale Treviño. Yo soy el Dr. Vic y este fue un episodio más de Medicina Viral. Nos estamos viendo en el próximo episodio.